Hay que analizarlo paso por paso y lo vamos a hacer de manera muy coloquial durante todo el día y sobre todo con los expertos en la materia. Por eso le damos la bienvenida a la abogada Dolores Aguinaco. Ella es socia fundadora del despacho Aguinaco y Aja y además especialista también en estos temas. Dolores, muchísimas gracias, abogada, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Pues es un tema polémico, es un tema que ha generado además pues una polarización en la sociedad más allá de lo que ya estamos haciendo, pero es un tema pues que nos involucra a todos los mexicanos. Nos compete a todos, claro. Gracias por acompañarnos, Muchas Dolores. Gracias, Tania. ¿Y qué significa, en palabras muy coloquiales, estas dos reformas que han hecho los jueces magistrados y qué pasaría de proceder o quedar detenido? Estas resoluciones. Esta resolución, mira, realmente es un momento importante y estas resoluciones, te voy a decir por qué. Porque es un medio de control constitucional, el amparo. Dentro del amparo existe la figura de la suspensión. Esta suspensión paraliza ese momento los actos de autoridad para que se estudie a través de los elementos que me puedas dar en una audiencia incidental y después te vas hasta la resolución de amparo por si es constitucional o es inconstitucional. Entonces quiere decir que estoy deteniendo los actos a primera vista, como una apariencia de ver qué es lo que está pasando y solamente así puede haberlo hecho el juez de manera urgente, porque así lo señala en su resolución. Esto es urgente porque de estar hechos los actos que se reclaman, ya se pierde el amparo, o sea, ya no hay materia en el amparo. Ese es el problema. Como hemos visto la evolución de los actos legislativos, definitivamente sí creemos que esto se apruebe en fast track. Entonces, la única opción que tienen los jueces es a través de la suspensión en el juicio de amparo. Precisamente por la naturaleza urgente que representa la aprobación de esta reforma judicial. Me gustaría, Dolores, seguir partiendo de esta premisa, entendiendo que México es una república federativa, democrática, laica, que si se ve vulnerada justamente en este principio de libertad democrático, puede tener muchas más implicaciones más allá de la postura política que tengamos, más allá de la postura partidista que tengamos. O sea, nos implica y nos involucra a todos, sobre todo en los temas legales y en los temas de cualquier índole. Así es. Justamente yendo a esa parte y encontrando el entendimiento en este contexto, ¿a qué estamos propensos si es que esta ley se... A ver, yo soy de la idea, Max, que las votaciones de julio definitivamente fue para el candidato al Ejecutivo. Así es. Pero no para reformar el sistema de México. Dos cosas completamente... Son totalmente diferentes. Porque seguimos siendo una república democrática, federal, laica. ¿Cómo es posible que a través de este sistema que ellos pretenden hacer sea un autoritarismo y además absorban las funciones del Poder Judicial? Por eso, y en la ley se determina que es autónomo. Totalmente autónomo, esa por es la división de poderes. Que sea autónoma, tenga esa autonomía. Exactamente, la autonomía de cada uno de los poderes es indispensable para un Estado de Derecho, para la democracia. Y precisamente cuando nosotros entendemos que si el candidato, o sea, el jefe del Ejecutivo, que ya va a entrar a la nueva administración, está alineado con el legislativo y el judicial, en este caso, poderes autónomos, ¿en qué nos vamos a convertir? O sea, es el principio de que... Porque pues de un autoritarismo. La gente tiene que entender exactamente cuáles son esos principios de lo que históricamente conocemos como autoritarismo, ¿no? Exactamente. Lo que nosotros conocemos como autoritarismo es que el poder se va a centrar en una sola cabeza. La misma Constitución te lo dice. No hay ningún poder que pueda estar dos poderes en uno solo. Cada uno tiene su división, tiene su parte y definitivamente tiene su independencia. No puedes absorber, sobre todo el Poder Judicial, que es trascendente en la vida de México. Es la justicia, es acercar la justicia a todos los que están involucrados en ella y es un sistema de justicia. No podemos dársela en una charola de plata a un ejecutivo o a un solo partido, porque ellos consideran que pueden hacer y votar por un juez que definitivamente no tiene ni siquiera la preparación o no tienen los alcances, o un magistrado que va a resolver los asuntos de la gente, los va a resolver, pero sin ningún conocimiento, ni una carrera, ni absolutamente nada. ¿Qué pasaría si la mayoría lo aprueba? ¿A qué panorama nos podríamos estar enfrentando los mexicanos? Mira,
Sí, la mayoría oficialista, ¿no? La mayoría oficialista, morenista. más allá del daño que le estás haciendo al Poder Judicial, más allá, pues se está enfrentando, ya vamos a irnos hacia abajo, a donde es el justiciable, el de la calle, el que va a pie, el que lo asaltan, el que lo roban, el que tiene un contrato y abusan del contrato de arrendamiento o de la compraventa. Son casos que definitivamente se vienen desde abajo y que tienen que resolver los jueces locales. Esas facultades que tienen para resolver la justicia de los de a pie se va a ver mermada por la simple y sencilla razón de que la elección de voto popular para jueces es porque me caíste bien o porque le vas a quedar bien al partido o porque así lo señalan grupos de interés que sabemos muy bien que los hay, y ese es un problema. Déjame preguntarle también, preguntarte algo, Dolores. Sabemos que en la autonomía de los poderes, el Ejecutivo pues no tiene injerencia. Pero en el último de los casos, vamos a hacer un ejercicio de adelantarnos, en el último de los casos que sea aprobada o que sea desechada, mejor dicho, que sea desechada, el Ejecutivo tendría en la Constitución un punto a tratar para sí aprobarla, para meter la mano. Porque quiero pensar que sí. O sea. No, y te voy a decir por qué. En lo que es la reforma a una ley general es muy diferente. Pero el 135 constitucional señala perfectamente los pasos para una reforma constitucional. Es mucho más rígido. Aquí definitivamente tienen que ver tanto el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y legislaturas de los estados. Pero entonces, ¿por qué? Entonces no es tan fácil en el caso de que el presidente diga, bueno, ustedes no quieren, pero yo sí quiero. Sí, sí. No es, porque es realmente la reforma constitucional es mucho más allá de lo que pueden ver otro tipo de reformas. Pero no hay un apartado en la ley, en la Constitución, 135, que le dé justamente este poder al Ejecutivo. Ese poder en el 135, no. Ahora, entendiendo o tratando de entender las palabras, y lo digo abiertamente así, responsables de Ricardo Monreal, sobre que los jueces, los magistrados no tienen injerencia y que de todas maneras va a pasar esta ley, quieran o no, que es cuestión de tiempo. ¿Qué implicaciones tiene eso? Porque estamos hablando de un personaje con una gran influencia y con un impacto político importante. Fíjate que me preocupa lo que me estás diciendo, porque sí tiene un impacto político muy grande, pero yo creo que no conoce las leyes. No, definitivamente no las conoce. Sí, sí. Y esa no se puede utilizar esa herramienta para engañar al pueblo. Es una herramienta muy diabólica para decir lo que no es. Definitivamente que los jueces y todo tienen todo el derecho de presentar un amparo, como lo hicieron, contra el proceso legislativo. En este caso yo te voy a decir, la reforma constitucional no podemos cuando ya la están, ya se votó y ya está para publicarse, yo ya no puedo interponer ningún amparo. La ley de amparo te lo dice en el 61. Es improcedente el amparo en contra de reformas constitucionales. El único momento que podrías hacer es en el proceso legislativo, violaciones durante el proceso legislativo. Que es justo lo que está pasando exactamente ahora. Hoy. Claro, esto que está pasando, ¿cuánto tiempo llevaría una resolución para conocer qué es lo que realmente va a suceder? Mira, una resolución definitiva, te refieres, ¿no? O sea, una posible en un amparo, el fondo ya del amparo, pues puede ser que se lleve a lo mejor un año, año y medio. Puede ser, o no. Dependiendo de de los documentos, de las pruebas que se presenten y demás. Y sobre todo del estudio de todo el proceso legislativo, que es amplio. Por eso te digo, porque es una reforma constitucional. Pero por violaciones en el procedimiento legislativo sí procede el amparo y procede la suspensión. Es por eso que Monreal pues realmente desconoce esta parte. Pero en lo que nosotros nos toca, pues definitivamente estamos preocupados como abogados, como barra de colegio de abogados, en donde se desconozcan las leyes. Y no puedes publicar esto y decirle a la gente, ¿están haciendo mal los jueces? No están haciendo mal. Definitivamente no están haciendo mal. Es la única oportunidad que tienen para interponer. Y ellos son los más afectados. Claro. En cualquier caso, sea el que sea, desde el más mínimo, primero pues lo toma un juez local, después pasa un juez local. O sea, un tribunal colegiado es el que finalmente podría, entendiendo estos procesos, tomar o ejercer una sentencia sobre cualquier caso. Cuando estos se ven vulnerados en cualquiera de sus tres aspectos, la gente deja de tener un proceso legal, transparente y justo. Y justo.
transparente e independiente. Imparcial. Imparcial. O sea, yo no le debo nada a nadie, yo como juez. Yo voy a calificar lo que estoy viendo en el papel con las pruebas que tú me presentas y yo voy a decidir. Es por eso que bien lo dicen los jueces, los magistrados, los ministros, ellos hablan por sus sentencias. Claro. Por eso no tienen que quedar bien con nadie. Claro. Y nada más para que la gente se dé un poquito el panorama, jueces, magistrados, ¿cuál es el grado de preparación que tienen? ¿Cuántos años les lleva tener estos jueces? Fíjate que... es un nivel de expertise. Es un nivel, además es escalonado, o sea, empiezan muchos como actuarios y acaban como jueces, pero es una carrera judicial en donde tú tienes que hacer méritos en estudios, en preparación, en exámenes. Es un examen para juez que te puedo decir que dura a lo mejor 3 etapas. O sea, y es un examen que no cualquier abogado lo contestaría, claro. Así te lo digo, no. Ellos sí se preparan. Entonces tienen todo un sistema de preparación para llegar a juez, así como a magistrado. No es de la noche a la mañana ni de dedazo. Claro, o sea, yo lo pondría como ejemplo, a lo mejor como un doctor que lleva muchos años de expertise y querer poner a alguien que desconoce totalmente estar a un mecánico automotriz para que te haga una cirugía, ¿no? Claro, o sea, ¿me entiendes? Es que bien lo decía también uno de los ministros, es como si tú te dicen, oye, mañana te vas a operar de un riñón, pero te va a operar el que acaba de salir de la carrera de medicina. Oye, no. Es que ¿sabes qué? Que lo hicieron por voto popular. Pero no será, Dolores. O sea, lo eligieron por voto popular y es el que te va a operar. No, pues, ¿cómo? Rápidamente, para cerrar, ¿no será, Dolores, que entendiendo un poco la complejidad y el problema que ha persistido durante muchos, y no vamos a generalizar, sino en algunos puntos, en algunos apartados muy particulares, que de fondo, de raíz, el problema, por ejemplo, en los ministerios públicos y cómo se ha desacatado también la ley, el orden, la justicia en estos aspectos, en estos apartados, en estas dependencias, que la gente esté cansada y que digan, ya no queremos eso, sin entender que todo lleva un proceso, es decir, jueces locales, jueces federales, colegiados tribunales, en fin. Yo creo que sin señalar solamente a uno, ¿no? Yo creo que ahí está exactamente lo que tú me acabas de decir. Yo creo que hay falta de comunicación, hay falta de educación de qué hacen los jueces locales, qué hacen los jueces federales, qué hacen los tribunales y qué hace la Suprema Corte. No todos hacen lo mismo. Así es. Entonces, el engranaje de toda la justicia sí tendría que reformarse. Yo no digo que no tiene, hay elementos que hay que reformar, pero no de esta forma. Entonces, creo que si vamos desde abajo, ministerios públicos, fiscalías, entonces hay que reformar todo. Todo hay que formar el aparato de justicia. Totalmente. Es más, hasta los abogados, te quiero decir. No, hasta las escuelas de abogados. Empezando, de hecho, por ahí, no hasta ustedes, sino empezando por ahí, sí. Exactamente. Entonces, creo que es todo un sistema. Sí, Dolores Aguinaco, es de verdad un placer, un privilegio tener tu presencia aquí, explicar poco a poco. Es el principio, son los primeros capítulos de esto que sí se está gestando muy rápidamente, pero tenemos que prestar mucha atención el día de hoy, lo que sucede el día de hoy, mañana y la próxima semana, el transcurso de estos días que serán vitales para el rumbo de un país que a partir de esto pues puede abarcar otros rubros económicos, sociales, políticos, en fin. Totalmente. La autorización de esta reforma, es decir, tiene muchas implicaciones. Muchas implicaciones. Ya lo estaremos platicando. Gracias. Abogada, Gracias.